De Sí. todas maneras, la clase de hoy, Salman, es muy sencilla. Solamente vamos a hablar de un tema muy sencillo, muy fácil y Vale. ya verás que no tiene mucha complicación. Estamos ahora en la parte esta de cuadros de protección, pero me voy a poner como alumno para que lo Vale. veamos igual. Vale, estamos aquí. Al final Eh, de, ejercicio 23, ¿no? sí, el ejercicio 23, eh, bueno, pues justo después de lo que hemos estado haciendo de las ITCs. Hoy no voy a hablar de ninguna ITC, es como un tema así un poco aparte, pero muy fácil. Vale. Tienes aquí para mirártelo después si quieres un poco lo que son los apuntes sobre cuadros de protección, que es este Vale. documento de aquí. A ver, que lo pongo aquí. ¿Sí? Que fíjate que no, bueno, pues hablaremos del cuadro como tal, pues de las características que debe cumplir y un poco pues las normas de instalación. Pero bueno, ya ves que es un elemento como muy sencillo y que simplemente el ejercicio que os voy a plantear ¿No? va a hablar del cuadro como tal, pero sobre todo también del montaje de los elementos del cuadro, que es algo que algunos de vosotros hicisteis como práctica. No sé si tú llegaste a hacerlo como práctica. Yo sé que Abdiel No, y Richard sí, pero tú no sé si llegaste a hacerlo, Salman, el no, montaje del cuadro. yo no llegué. Estaba en Tú no ella, llegaste, pero ¿no? no empecé, ¿no? Bueno, pues ahora, claro, no lo podremos hacer pues físicamente, pero verás un poco, os voy a mandar también un vídeo para que veáis cómo se hace el montaje. Vale. Pero bueno, el tema como tal, la presentación teórica es sobre el cuadro, sobre la caja, pero después un poco el ejercicio irá sobre la caja, pero también sobre los elementos que van dentro, ¿vale? Vale. Entonces aquí vemos un poco las especificaciones un poco sobre lo que son las cajas de protección, un poco pues los usos que se le puede dar o dónde las podemos encontrar, ¿no? Pues en una caja de distribución como esta que tenemos aquí a la izquierda, pues la típica que tenemos en las casas o en los locales, donde tenemos los magnetotérmicos, los diferenciales, todos los elementos de protección. Los podemos encontrar también, pues, que es esta parte de esta fotografía del centro, sería como el cuarto de contadores, ¿no? Los contadores de una vivienda o de un bloque. Pues bueno, pues estos elementos también están en cajas de protección. Los embarrados también los vemos aquí abajo. O por último, una caja de automatismos, que esto lo habéis estado viendo con Albert, ¿no? También, pues, en caso de automatismos industriales, pues utilizaremos ese tipo de cajas de protección para poner Y dentro los diferentes. una pregunta, ¿lo del medio de dónde lo podemos encontrar? Estos son los contadores. En los bloques de pisos, Ah, sí, sí, vale, vale. en la entrada, Los que cuentan cuánto gastas, ¿no? claro. Vale, vale. Aquí estos dos elementos de color negro que hay en el centro y este de aquí serían los contadores individuales de cada vivienda o Ah, de un local, vale, vale. ¿vale? Sí, Estos lo tenemos esto en las entradas de los bloques, nuevamente. Donde vale. antes pasaban los técnicos de las compañías de luz a mirar ¿no? lo que gastaba cada piso y ahora muchos de ellos ya tienen como una telemedición que se miden a distancia, ¿no? Van conectados a la red y las compañías ya no pasan, lo hacen a distancia, ¿vale? Mm, sí, Aquí sí. nos explica un poco qué normas rigen lo que son los cuadros como tal, ¿no? Tenemos la normativa, el REP, el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, donde están las ITCs, que nos explica cómo debemos instalar este cuadro y qué elementos deben estar en su interior. Y por otro lado están las normas UNE, que no sé si te suenan bueno, las normas UNE rigen la fabricación de muchísimos elementos, desde herramientas, aparatos eléctricos, Mm, pues
todas las cosas que se deben fabricar de una manera concreta, porque hay una normativa que te dice pues cómo deben ser los materiales, el tipo, el grosor, todas estas especificaciones están en unas normativas, que son las normas UNE. Y en este caso de nuestras cajas, pues seguramente nos digan pues exactamente si son de plástico, de qué plástico deben ser, cuál es el grosor que debe tener este plástico, si tiene algún agujero o algún espacio de respiración, de qué tamaño puede ser para que no se meta ahí pues partículas o lo que sea. ¿Sí? Nos hacen como una especificación de cómo se debe fabricar esta caja. Es una normativa. ¿Vale? A nosotros nos interesa sobre todo la parte del reglamento de instalación, porque nosotros no nos vamos a dedicar a fabricar cajas, sí las vamos a utilizar, pero nos vamos a dedicar básicamente a instalarlas. ¿Vale? ¿Alguien más, Edgar? ¿Qué tal? Hemos ido avanzando un poco, ¿vale? Estábamos hablando de lo que son las cajas de protección de los cuadros, básicamente. Veréis que es un tema muy sencillo, ¿vale? Y después el ejercicio sí se amplía un poco más, pero hacia temas que ya habéis tratado. Entonces, estamos viendo, pues eso, aquí hemos visto un poco ese tipo de... Uy, a ver, sí, no sé si esto me va... Ah, bueno. Ese tipo de cajas de protección donde las encontramos, hemos visto pues las típicas de distribución de elementos de protección de una vivienda, los contadores o las cajas de automatismos, ¿no? Son espacios donde encontramos este tipo de cajas. Hola, Richard. Hola, buenas, Félix. Venga, vamos incorporándonos. Sí, sí. Seguimos. Estamos hablando, Richard, de las cajas de protección de los cuadros de las cajas de conexión, ¿vale? ¿Qué ITC es esta? No es propiamente una ITC, será una explicación así más general, que ya vemos que intervienen ahí diferentes ITCs, algunas de ellas, la mayoría de ellas ya las hemos visto, ¿vale? Bueno. Entonces, ese tipo de cajas, ¿cómo se instalan? En relación a su instalación, sí tenemos algunas ITCs que nos explican cómo debemos instalar la caja como tal y los elementos que tienen dentro, pues los magnetotérmicos, los diferenciales, cuáles deben ser estos elementos, cómo se debe cablear, pues esto ya hemos visto diferentes ITCs que hablaban sobre ello, ¿no? Y ahora estábamos diciendo también pues, que hay unas normas, que son las normas UNE, que hacen referencia a cómo se fabrican estas cajas, pues si son de plástico, de qué material deben ser, de qué grosor, de sus anclajes, bueno, todo eso regula para que no se ponga ahí una fábrica, decir, pues voy a fabricar una caja para de instalación de magnetotérmicos y lo voy a hacer como me dé la gana. No, hay unas normas que rigen explícitamente cómo se debe hacer este tipo de cosas. Y son las normas UNE. De hecho, simplemente nos deberíamos fijar como profesionales que la caja que compremos para instalar la cumpla, esté certificada, digamos, que no sea una caja que ha fabricado de cualquier manera. ¿Vale? Pero no debemos investigar la norma como tal. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues, ¿de qué tipos de cajas podemos hablar? Pues si nos imaginamos una vivienda, una vivienda lo más común será que tengamos básicamente una caja de control principal. ¿Quién se ha conectado más? ¿Joel? Sí, sí. Bueno, tendremos una caja principal y en una vivienda seguramente no tendremos más, pero en un local, por ejemplo, si nos imaginamos el instituto, podéis recordar que teníamos, pues en la entrada tenemos un cuadro principal, pero en las aulas, por ejemplo, teníamos como cuadros secundarios, ¿no? Pues este esquema que tenemos aquí podría ser, por ejemplo, el del instituto o el de un lugar, un comercio, donde valga la pena separar diferentes estancias, ¿no? Entonces, pues tendríamos un cuadro principal y cuadros secundarios. ¿Qué más? Aquí hay algunas anotaciones como generales. Pues el cuadro principal debe estar próximo a la escumesa. La escumesa o la derivación individual, digamos que es la puerta de entrada de la red a nuestra
a nuestra vivienda, ¿no? Por ejemplo, si nos imaginamos esto, una vivienda en un bloque de pisos, la escumesa, de hecho, iría desde la calle al cuarto de contadores y del cuarto de contadores a través de lo que es el agujero de las escaleras, se derivaría a todas las viviendas a través de lo que se llama aquí derivación individual. Derivación individual viene a ser pues la conexión entre el cuarto de contadores, nuestro contador de nuestra casa y nuestro cuadro principal. ¿Sí? Vendría a ser eso. De nuestro contador a nuestro cuadro principal vendría la derivación individual. ¿Qué más? Y fijaros que ya empiezan a salir ITCs que regulan parte de esta instalación. Por ejemplo, la ITC, que es la 17, que ya la vimos, que nos habla de los elementos de protección que están dentro de los cuadros. ¿Qué elementos de protección conocemos que van dentro de los cuadros? Chicos, venga. El magnetotérmico, ¿no? El magnetotérmico, que pueden ser los magnetotérmicos, tenemos de dos tipos, ¿no? O varios tipos. ¿Cómo se denominan los diferentes magnetotérmicos de un cuadro? No sé, el trifásico y el unipolar. Diferencial. El diferencial también. El diferencial sería, ¿no? Tendríamos dos, o sea, estos dos como mínimo, magnetotérmico y diferencial, pero de magnetotérmico recordad que teníamos varios. Teníamos un general, ¿sí? Que era el primero que nos encontrábamos, ¿sí? Que hacía una protección sobre todo del cuadro. Las derivaciones, ¿no? Claro, y después teníamos un magnetotérmico para cada circuito. Pues el circuito de iluminación, circuito de enchufes, circuito de zonas húmedas, ¿sí? De la cocina. De la cocina, correcto. ¿Qué cambiaba entre estos magnetotérmicos? ¿Qué era diferente entre cada uno de ellos? El cable, ¿no? El cable, correcto. Y otra cosa más. La humildad. La unidad, claro, sí, Los lo digo. amperios, ¿no? Sí. Amperajes. El amperaje, correcto. ¿Sí? Y en medio de los magnetotérmicos, o sea, en medio del general y los magnetotérmicos de circuito es donde poníamos el diferencial. ¿Sí? Sí. Y también poníamos, si lo recordáis, que es de hecho lo último que miramos en la última ITC, era el protector contra sobretensiones. ¿Sí? Sobretensiones estacionarias, digamos, o sobretensiones momentáneas. ¿Sí? Pues eso que nos protegía, por ejemplo, de un rayo que se propagara por la eléctrica, ¿no? Ya. Esto sería como el cuarto elemento que ponemos dentro de un cuadro, el protector contra sobretensiones, que esto es un poco el más desconocido, digamos. ¿Sí? De hecho, no solo lo vimos en la última ITC y en clase lo vimos, bueno, cuando algunos de vosotros hicisteis la práctica del cuadro, también lo montasteis, el protector de sobretensiones, ¿sí? Sí. Al inicio de todo el cuadro, digamos. Después veremos en el ejercicio que os planteo, ya veréis que hay un vídeo y allí se muestra también pues esta estructura del documento, ¿vale? ¿Qué más? Vale, los receptores de más de deficiencia en perillos deben ir conectados directamente al cuadro de detección. Esto no sé qué significa. Esta nota no sé exactamente qué significa. Bueno. No sé qué hacer en esta anotación. Lo miraré. Bueno, los cuadros deben ir situados en espacios, hablando a nivel de locales, pues deben estar apartados de la pública concurrencia, pues no solo deben acceder a ellos el personal autorizado. Debe tener elementos de protección para cada una de las líneas, eso es lo que acabamos de comentar. Debe ir cada elemento de protección, cada magneto térmico correctamente etiquetado, ¿sí? Pues a ver si ya hablamos de alumbrado, de todo esto que acabamos de decir, pues debe ir etiquetado, porque si un día
viene un profesional que no somos nosotros que lo hemos instalado, pues que sepa pues, a qué hace referencia cada línea, ¿no? El alumbrado de zonas públicas estará separado como mínimo con 3 puntos de protección independientes, ¿sí? Por lo tanto debe pasar por estos, sobre todo en sitios de pública concurrencia, debe tener estas zonas independientes de protección, digamos. Y entonces nos habla también de lo que son las canalizaciones, que esto no lo hemos visto todavía, lo veremos seguramente el próximo día, que son estas 2 ITCs que nos hablan de canalizaciones o cómo debemos hacer llegar los conductores a los distintos puntos de consumo, ¿no? Y aquí esta especificación también es muy propia de locales de pública concurrencia. Fijaros que nos dice. Dice, las fuentes de energía propias no podrán devolver energía a la red. ¿Qué pueden ser las fuentes de energía propias? ¿A qué se puede referir esta afirmación? A las cosas, ¿no? A los alumbrados de emergencia. Sí, pues a estos dispositivos de suministro de los que hablamos, que nos podíamos abastecer, pues si nos fallaba la red, ¿no? Pues generadores o los sites que estuvisteis mirando vosotros, ¿no? Pues, ¿qué nos dice? Pues que esto es devolver energía a la red, o sea, son solo de uso interno, no podemos conectarlos para que devuelvan energía a la red como tal. La red es solo en un sentido, en el sentido del consumo. Solo hay un sistema, digamos, particular que puede devolver energía a la red, que es el caso de los paneles solares, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos paneles solares en nuestro edificio, podríamos establecer como un contrato en el que nosotros también, digamos, actuamos como productores de energía. Entonces, en este caso sí, deberíamos establecer un sistema para pues volcar carga o energía a la red eléctrica. Pero esto es otro ámbito, ¿eh? No es el ámbito este que se refiere de autoabastecimiento de emergencia. Vale, y ahora fijaros que nos hablas pues un poco así por encima de lo que es el cuadro como tal, ¿no? Pues de qué materiales puede estar fabricado, puede ser un cuadro metálico, puede ser un cuadro de un material aislante, normalmente plástico. Si es metálico, que es conductor, ahora veremos qué medidas de protección se deben tener en cuenta. El cuadro metálico es interesante, sobre todo en un ámbito industrial, pues para proteger los elementos de impactos, sobre todo, pero en el espacio doméstico pocas veces encontraremos un cuadro metálico. Siempre será un cuadro de plástico y el montaje en un ámbito doméstico será casi siempre encastado, o sea, empotrado dentro pues, de lo que es la pared, ¿no? Un poco, o dentro de un armario, en un sitio un poco pues que quede bonito, ¿no? Al final, muchas veces pues se pone después una tapa de madera encima, pues para que no quede tan feo la caja de plástico ahí en medio del pasillo, ¿no? Los pupitres las pupitres de comandament, esto hace sobre todo referencia a automatismos, porque pues están pensados para ser manipulados muy a menudo, ¿no? En un cuadro de protección eléctrica no hace falta tener algo tan preparado para la manipulación, sino que normalmente en nuestros casos serán encastados o de instalación mural o en superficie, ¿sí? Que estos son aquellos en que la caja queda como colocada a la pared, digamos, vemos toda la caja. Fijaros que también puede haber de plástico y metálicas. O si no, ya en casos de, pues de industria sobre todo, armarios enteros, ¿no? Que quedan expuestos como si fuese un armario convencional, ¿no? Vale, aquí hay un poco una descripción de qué usos se les puede dar, un poco ya lo vimos en el inicio, ¿no? En Llumanat, iluminación, distribución eléctrica, elementos de protección a medida como los contadores de agua, de gas, de automatismos,
pues lo que son también cuadros de telecomunicaciones o de climatización. Bueno, ahí digamos que son ampliamente utilizados, ¿no? Y eso es lo que os comentaba, que es el elemento de protección que se debe utilizar cuando utilizamos cuadros metálicos, ¿sí? Que el cuadro metálico es conductor y, por lo tanto, si hubiera algún tipo de fuga, de derivación de los conductores internos, de los cables, tendríamos peligro de captar nosotros esta fuga, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues todo lo que es la estructura de la caja, la estructura eléctrica, se conecta directamente a la toma de tierra, ¿sí? Porque en el caso de que algún conductor estuviera en mal estado, le pasara lo que fuera, y hubiera un salto, pues la caja derivaría esta fuga hacia tierra, ¿no? Entonces no teníamos peligros nosotros de, al tocar la caja, recibir esta carga, ¿no? Y estos latiguillos, que si os fijáis en el de, bueno, no sé si volveremos al aula, pero en el taller que hay una caja metálica, tiene el latiguillo ahí puesto para aislar, para conectar lo que es la caja propiamente, la estructura metálica, a tierra. Y aquí un poco pues vemos elementos que pueden estar instalados dentro de la caja, ¿no? Una placa de montaje donde incorporar básicamente los carriles DIN que ya hemos visto, canales esto lo habéis visto sobre todo en automatismos, supongo, pues para proteger o para ordenar mejor lo que son los conductores dentro de la caja, diferentes tipos de conectores. Nosotros hemos trabajado básicamente a cable pelado y con el cable pelado enroscado dentro de los elementos de protección, pero también, bueno, también hemos trabajado con pintas, si lo recordáis, ¿sí? Que para conectar, para unir lo que eran los magnetotérmicos de cada circuito, utilizamos estas pintas, que aquí no están, pero que nos servían como para hacer puentes entre los diferentes magnetotérmicos. Aparte de las pintas, muchas veces se utilizan también punteras, ¿no? Como estas que tenemos aquí, para hacer un poco la conexión pues un poco más elegante, ¿no? Más segura. Y también pues regletas para unir. En nuestro caso, la única regleta, y no es de este tipo, que utilizamos es la borna de tierra, ¿sí? Porque de hecho en un caso, en un cuadro eléctrico no hacemos empalmes, digamos. Vamos directamente del magnetotérmico, perdón, sí, del general al diferencial y del diferencial a los magnetotérmicos de circuito. No nos hace falta hacer empalmes, por lo tanto, más allá de cuando unimos eso, los cables de tierra, ¿no? Pero no utilizamos casi nunca regletas. Pero bueno, aquí también nos aparecen, sobre todo haciendo referencia a este uso como en automatismos, ¿no? Por aquí pues aquí en el centro, ¿no? Podríamos ver como un conector de unión de los cables de tierra distinto al que utilizamos nosotros. Nosotros, si lo recordáis, utilizamos aquel más redondito, ¿sí? Y este sistema de aquí también hace la misma función, ¿no? A través de esta plaquita, pues conecta lo que son todos los cables de tierra que vienen de los diferentes circuitos, de cada circuito, excepto el circuito de iluminación, ¿no? Que muchas veces no lleva tierra, pues del resto nos viene una fase, un neutro y un tierra. Los tierras se dependen entre ellos. Podríamos utilizar este sistema. Vale. Bueno, por último, en función de los elementos que estén dentro del cuadro, si por algún motivo, si son elementos electrónicos y generan calor, pues el cuadro debe garantizar que se mantenga dentro pues una temperatura un poco correcta, y entonces a veces se instalan pues elementos de ventilación a lo que es el cuadro como tal. Esto pasa, eso sobre todo si hay dentro pues algún elemento de control más allá de lo que son las protecciones como tal, ¿no?
Vale, y un poco hasta aquí. Bueno, hay aquí un par de cositas más, pero no entraremos. Nos quedamos hasta aquí. Entonces, ¿tenéis alguna duda de todo eso? No creo. Bueno, alguna cosa que no tiene mucho secreto. Básicamente, repasar. Me gusta esta parte porque nos ayudará un poco a repasar también lo que son los esquemas de los cuadros, más allá del elemento físico como tal. El ejercicio ya veréis que plantea un poco recordar, hacer memoria de eso, de los elementos que debemos utilizar instalar dentro del cuadro, ¿sí? En un esquema de identificación básica en este caso. Vale, os enseño un poco los ejercicios. Bueno, de hecho es uno y os he puesto uno de extra por si alguien se anima a hacerlo también. Tenemos aquí los dos ejercicios de este tema, el 23, si veis que pone 23 y 23 extra. Sí. Vale, pues el 23 lo tenemos aquí, a ver, cuadros de protección. En los dos hay un vídeo, no sé si yo creo que ya os pasé algún vídeo de este tipo, que es como un showman. A ver, lo abro por aquí. ¿Os suena este chico? Messi. ¿Eh? Messi. El Messi. Sí. Se parece un poco. Parece un poco. De hecho, se podría decir que es un Messi de los lampistas porque el tipo, bueno, tiene como un desparpajo y una manera de explicar las cosas que es brutal realmente. Aquí, mira, está como súper bueno. Cuando os lo miréis, yo he quitado el sonido, ¿vale? Cuando os lo miréis ya veis que es como un súper motivado del tema y la verdad es que sus vídeos enganchan porque aunque explique cosas pues, que pueden parecer aburridas, un poco el tío tiene una manera de explicarlo que te hace quedarte ahí pegado. Te engancha. Entonces, en este que os he pasado, está montando, aquí lo veis, ¿no? Pues está montando un cuadro. Bueno, esto os servirá para los que ya lo habéis montado en clase, para hacer un poco de repaso, para recordarlo, y para los que no habéis tenido la oportunidad de montarlo, pues bueno, no lo montaréis, pero sí veréis un poco cómo lo hace él, y entonces haréis el ejercicio como tal, que es, a ver, me pongo aquí el enunciado un momento, ¿dónde estás ahí? Que es un poco, pues, ¿qué os pido? Que me hagáis un poco un esquema del cuadro que está montando él, ¿sí? Que me digáis qué elementos ha instalado, para qué sirven, que me identifiquéis los circuitos que él ha montado y que los caracteriza, pues cuál es el cableado que está utilizando, cuáles son las características de los magnetotérmicos que utiliza. Él lo va explicando un poco, ¿eh? Y si no, es un esquema típico de electrificación básica. Entonces, casi que buscando el esquema de electrificación básica, veréis que corresponde bastante a lo que está haciendo. Y entonces, aquí os pongo 3 preguntitas sobre cómo esto sería a nivel general, digamos que lo hace él y lo hace todo el mundo de la misma manera, casi. Pero aquí hay unas preguntas sobre prácticas que él explica o que él utiliza y que son, digamos, el toque profesional, cosas que los libros no enseñan un poco, ¿vale? Pues cuando cablea los elementos de protección, hace una cosita con el cable y explica por qué hace eso. También habla de el cableado que utiliza para conectar bueno, de hecho esta está mal. Conectar, eso lo voy a corregir. Es la del general al diferencial, pues utiliza un tipo de cable concreto y también explica por qué lo hace, ¿no? Y esto también es interesante. Y al final del vídeo hay una parte un poco más graciosa, pues yo creo que es a partir del minuto 20 o así, él ya termina de instalar el cuadro, ¿no? Y él está haciendo esta instalación como en una casa que ha reformado, ¿no? Y entonces enseña un poco cómo era la instalación antigua. Y eso también es interesante de ver porque hay ahí como algunas chapuzas y algunas cosas como graciosas, ¿no? Y
Y por eso os hago esta última pregunta, que es al final del vídeo podéis ver la importancia de las cajas de protección. Porque en este bloque concreto, en esta casa, hay una amenaza interesante donde se ve la necesidad de tener cuadros de protección. Y a ver si pues, me decís cuál es esta amenaza, ¿no? Ese sería el ejercicio básico que os pido hacer para esta semana. Y entonces os planteo también como un extra, porque me ha parecido interesante, que os va a dar puntos extras si lo hacéis, que es este de aquí. Es también sobre otro vídeo suyo. Vale. Fijaros cómo se llama el vídeo. El sobretensiones que debes conocer. Las sobretensiones es el elemento que estudiamos la semana pasada, ¿no? Entonces aquí él instala un elemento, un dispositivo contra sobretensiones. Aquí lo está enseñando. Fijaros, es este. Y explica todo lo que hace este elemento, ¿no? Sobre qué protege, y además él lo utiliza para una función que no me has explicado y que también es interesante. Bueno, yo no os explico más, ¿vale? Lo descubrís vosotros mismos y si acaso el próximo día lo comentamos porque es interesante. Os pregunto en relación a este vídeo, pues esto último, ¿no? ¿Qué funciones realiza este dispositivo que está instalando? Son varias. Las básicas, ¿no? La protección contra sobretensiones, pero además otras cosas extras que le explican en el vídeo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda de los ejercicios? De los diferentes enunciados. No. Más que todo es ver el video y responder las preguntas, ¿no? Sí. Sí, digamos, el primero es un poco más, tiene más trabajo, porque sí que os pido que me hagáis, pues esto, el esquema. El esquema me lo podéis hacer como os vaya mejor. Me lo podéis hacer, sí que os pido que me lo entregaréis a través de un archivo, pero lo podéis hacer a mano y hacerle una foto, porque igual no todos tenéis ordenador. O si tenéis ordenador lo queréis hacer con ordenador, pues lo podéis hacer con el Visio, si tenéis el Visio a mano y os va mejor con el Visio, con el Word, con cualquier programa que os vaya bien, ¿vale? Os pido un poco que me hagáis un pequeño esquema de los elementos que están ahí instalados en el cuadro. ¿Sí? Y me responden las preguntas. 23, ¿no? Vale. Y en el ejercicio extra, digamos, este de aquí, no, ¿dónde está el extra? Que os pido que me hagáis esta explicación me la podéis hacer directamente aquí en el Moodle. Aquí, estoy viendo aquí, no hace falta que me hagáis un archivo. Me lo podéis. Si queréis hacer un archivo, también podéis mandar un archivo, pero no hace falta, me lo podéis escribir aquí mismo. ¿Vale? Son vídeos que duran como 25 minutos más o menos, pero se pasan, bueno, es eso, el tipo se explica súper bien y se pasan súper rápido. ¿Vale? ¿Alguna duda, chicos? Una duda, profe. El esquema que tú dices tiene que ser con todos los elementos que salen aquí en el PDF, ¿qué decir? No, en el PDF no. ¿En el vídeo? En el vídeo sí. O sea, él está instalado un cuadro de protecciones. Ponedme pues lo que él está instalando, que técnicos, que diferenciales, que está poniendo ahí. No son muchos elementos. Vale. Entonces, ¿Sí? Os he ampliado un poco, bueno, ya os mandé un mensaje. Hasta final de semana, pues los ejercicios, el ejercicio 22 y los textos de las últimas semanas, porque si alguien no lo ha mandado todavía, pues que lo pueda hacer, ¿vale? Vale. Y bueno, y si no hay ninguna duda, para mí, no sé, por mi parte ya está. No, está todo bien. ¿Está todo bien? ¿Estáis bien? ¿Vosotros?
Bueno, Sí, yo me alegro de verte. Ya, digo, me alegro mucho. Bueno, la resto también, pero Joel Me no se alegro conecta. de ver a todos. Y, Al Joel de mucho tiempo, ¿eh? Ya, ¿eh? ya. Que fue con la cuarentena y el pelo. No hay pelo. Sí, ¿no? Te has ahí. Ya, ya. Bueno, chicos, pues si no hay nada, bueno, de hecho la tutoría haremos un poco de, bueno, mirar un poco así cómo ¿La estáis y tutoría? tal. Sí, el Profe, jueves, ¿todas ¿no? las clases van a ser aquí? ¿el jueves o el viernes? El jueves, Viernes, ¿no? viernes No, no. jueves, ¿no? Jueves. Jueves hacemos un poco de tutoría, me contáis si tenéis cómo estáis y, y ¿vale? A la misma hora, ¿no? Tengo que mirar, no me lo sé de memoria, si es a las 4 o cuándo es la tutoría. Tenéis en vuestro el Moodle, a ver, aquí en el curso aquí tenéis uno que se llama tutoría y aquí, arriba del todo, especial confinament, esta sección, que pone horaris de las sesiones online. Aquí podéis mirar y tenéis, digamos, vuestro horario en confinamiento. Entonces, jueves, tutoría a las 5. Hay aquí hay un error, ¿no? Porque lo estamos haciendo a las 4 esto. Ya. Ah, no, perdón, esto es, hoy estamos aquí, No, correcto. hoy es martes. Sí, está bien el horario. Sí, sí. Tutoría el jueves a las 4, a las 5. A las 5. Sí, Ok. Vale. ¿vale? Bueno, Nada, Venga, pues nada. que paséis una tarde. que vaya Igualmente. bien. Venga, Hasta chao. el jueves. Adiós. Ya nos vemos. Chao, Chao, chao. Hasta Chao, el chao. jueves, chicos. ¿Alguien se hizo lo de Emily? ¿Cuál? Una pregunta. ¿Habéis Las- hecho clase ayer? No. Ayer, no. Yo entré a una clase, pero se ve que era de otro profesor. Así que me salí. Sí, ¿Y pero... cuándo la tendremos?